Números, capítulo 7. En este capítulo se nos da la narración de las ofrendas de las 12 tribus. Si queremos ver en orden cronológico cuándo sucedió esto pasó después de que fueron consagrados los sacerdotes, alrededor del Levítico capítulo 8 al 10 o al 9 más o menos. Por ahí se construyó el tabernáculo, se consagró a los sacerdotes. Y ahí es donde vienen los líderes o los jefes de familia de las tribus. Y este capítulo se da cronológicamente allí, en ese momento. Dice, cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo. Así empieza el capítulo. En la primera parte se nos narra la primera ofrenda que traen los jefes de las 12 tribus. 2 carros, más bien, es un total de 6 carros, por cada 2 príncipes un carro y 12 bueyes. Es decir, cada príncipe, cada jefe de familia trajo un buey, y todo esto se entregó al tabernáculo. Los carros eran para transportar el tabernáculo en el desierto. Un carro era algo de lujo en aquel tiempo. Así que era una ofrenda importante de las tribus para poder transportar, repito, el tabernáculo en esos carros y los bueyes obviamente como una ofrenda al Señor. De los versos 4 al 9 se nos dice cómo se distribuyeron estos carros y esos bueyes. 2 carros y 4 bueyes se les dio a los hijos de Gersón. A los hijos de Merari se le dieron 4 carros y 8 bueyes. A ellos se les dieron el doble de los gersonitas, porque su carga era más pesada. Ellos tenían que transportar las tablas y los pilares del tabernáculo. Eso lo vimos en Números capítulo 4. En el caso de los de Gersón, pues no tenían más que transportar las telas del tabernáculo, lo cual también eran pesadas, y por eso se le dieron esos bueyes. A los hijos de Coat, no se les dio ningún carro, porque ellos eran los encargados de llevar los muebles sagrados del tabernáculo. Si ven, es como Dios reparte la carga y nos da lo que necesitamos para llevar esa carga. La segunda parte del capítulo se nos habla de la ofrenda o de la segunda entrega de ofrendas. Es un capítulo muy largo. 12 príncipes de las 12 tribus llevan ofrendas de dedicación al tabernáculo, uno cada día durante 12 días. Cada uno venía y se hicieron estos 12 días de entrega de ofrendas. Tenían ellos que ofrecer, y ofrecieron exactamente lo mismo, un plato de plata y un jarro de plata, cada uno con una ofrenda de grano, y una cuchara de oro con incienso. Junto con esto también tenían que presentar un becerro, un carnero, un cordero, un macho cabrío, junto con 2 bueyes, 5 carneros, machos cabríos y corderos como ofrenda de paz. Imagínense, ¿no? Toda esta ofrenda lo trajeron cada tribu, cada jefe de tribu, uno por día. Así que fueron 12 días de entregar todo esto que ya describí ahí en el tabernáculo, ¿sí? Es un capítulo largo porque se repite, cambia el nombre obviamente, el nombre de la tribu, pero se repite lo mismo de la ofrenda. Y uno pudiera decir, bueno, Dios pudo haber hecho un capítulo más resumido, ¿no? Pero no, a Dios le interesaba que quedara registrado la familia y la ofrenda. Así es Dios. Dios no ve como algo menor este tipo de ofrenda. Además, eso significaba este compromiso de las tribus con el tabernáculo, y era pues con Dios mismo. El verso 89 termina este capítulo con algo muy hermoso. Dice que oía Moisés la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Moisés oía a Dios, oía la voz de Dios. Es decir, no era que Moisés se imaginaba, no era que él soñaba y escribía. No, aquí son raras las veces y son pocas las veces que se nos dice cómo Dios habló con Moisés, Y aquí este verso 89 es oro. Es un versículo hermoso porque nos dice claramente que Dios
que Moisés sí escuchaba la voz audible de Dios. Todas estas leyes, todas estas instrucciones, entonces, fueron escuchadas audiblemente por Moisés. Aunque Moisés no vio ninguna semejanza, no vio ningún ángel, sino que escuchó una voz, esto es prueba, pues, completa de que Dios Todopoderoso es el autor de todas estas leyes, toda esta organización. Y ahora ya no escuchamos esa voz, sino que Jesús se hizo carne, ¿verdad? La palabra se hizo carne, como dice Juan, y habitó entre nosotros. Y ahora escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra.